Muy buenas noches, esto es Conversaciones en Casa, soy Juan David Aristizábal. Este es un espacio para que podamos entender mejor la educación, sin tizas ni tableros, y entender cómo impacta la formación de las familias, las personas, nosotros como grupo, para poder entender y vivir mejor. Hoy tengo dos invitados muy especiales para que podamos conversar con ellos y entender mejor la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, las familias, alrededor de los asuntos de género y diversidad. El primer invitado que tengo el día de hoy es Santiago Carvajal. Santiago es abogado, ha estado trabajando en los temas de diversidad de género en su vida profesional. También es uno de los promotores de la Fundación FAUS. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches. Santiago, en estas últimas semanas ha existido un debate importante en el país porque un juez de la República le impidió a una pareja homosexual casarse apelando a sus principios religiosos. No es la primera vez que pasa un caso de estos, que uno ve que un juez apela a sus creencias religiosas para no cumplir la Constitución, para no cumplir sentencias de la Corte. ¿Por qué esto sigue pasando en el país? No en este caso, sino en muchos que pasan, que se parecen un patrón donde no se cumple la ley porque alguien apela a unos principios o a otros. Bueno, lo primero es mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico pues existe alguna jerarquía en la forma en la que se toman las decisiones. Los jueces tienen cierta libertad para interpretar las leyes, eso incluye la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero en esa interpretación nunca los jueces pueden exceder más allá de lo que el texto se dice y las interpretaciones que válida y legítimamente hace la Corte Constitucional como órgano de cierre. Es pues lamentable que este juez haya tomado esta decisión, que a todas luces es abiertamente discriminatoria, aún contradiciendo cuando ya hay una línea jurisprudencial bastante marcada, definida, unificada, sobre el tema de matrimonio igualitario hace más de 5 años en el país, y eso pues digamos que desde ese momento quedó completamente cerrado. Entonces, esa es como una explicación desde el punto de vista legal de por qué este tipo de decisiones se pueden tomar bajo ese marco de discrecionalidad que tienen los jueces. Sin embargo, pues son decisiones que pueden ser más adelante apeladas, cuestionadas, interpeladas si son discriminatorias. Pero por otro lado está el tema de pues vivimos en un país que la ley va en un lado, en un sentido, seguimos avanzando en temas LGBTI, pero lo cierto es que nuestra cultura muy tradicional, religiosa, machista, pues sigue enquilosada en el pasado y pues necesitamos es realmente una transformación pedagógica para que no únicamente sea una transformación legal, sino que la realidad y las leyes puedan estar comunicándose a la realidad que hoy nos llama pues el país y la sociedad en el siglo XXI. Santiago, una de las cosas que usted ha promovido en estos años ha sido FAUS. Y me gustaría muchísimo que le explicáramos a las personas que nos están oyendo qué es y por qué deciden ustedes constituir esta organización. Mira, Juan, te cuento. FAUS significa Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género. Esta es una organización que nació hace más de 10 años en la ciudad de Medellín y que estamos trabajando legalmente hace unos 6 años. Luego de estar en Medellín, hoy tenemos presencia en Bogotá y Cali, y lo que buscamos es poder acompañar a las familias que tienen personas LGBTI. Como te podrás imaginar, pues en nuestra sociedad, en nuestro contexto, todavía se sigue tildando de algún misterio, algún asunto lleno de prejuicios, de mitos, el hecho de ser una persona LGBT, lesbiana, gay, bisexual o trans, y toda la diversidad sexual y de género que se desprende sobre temas de orientación sexual e identidad de género. Entonces nuestra intención es poder acompañar a otras familias desde el testimonio de vida y desde ahí también pues poder mejorar ese entorno familiar, que es lo pues, que pensamos es supremamente importante y que debe ser intervenido, acompañado, pues los padres no tienen las herramientas suficientes para recibir una noticia como tener un hijo o una hija LGBT, pero por otro lado también poder intervenir otros espacios, otros entornos, como la escuela, por ejemplo, para que sean lugares seguros para las personas LGBT. Santiago, ¿por qué en esa teoría de cambio, cuando ustedes toman la decisión de escoger un grupo poblacional para
apoyar, escogen es las familias y no directamente la población LGBTI? Pues existen muchas organizaciones LGBT, ¿cierto? Que abogan por muchos asuntos que a las personas LGBTI nos pasan, por el tema de derechos o por el tema de salud, por el tema de reivindicación social o la participación política, etcétera, que son muy importantes, son muy valiosas, son muy necesarios, pero nos preguntamos es, bueno, ¿y qué pasa dentro de las familias? Es el lugar donde nos deberíamos sentir seguros, amados, acompañados, con confianza, donde no se deberían decir mentiras. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que se sigue siendo un espacio donde ser LGBTI sigue siendo problemático, ¿cierto? Entonces, ahí dijimos, bueno, aquí hay una necesidad puntual y es poder acompañar no solamente a la persona LGBTI, sino poder acompañar a toda su familia para que esa transformación se haga de esos imaginarios negativos sobre la sexualidad, se haga de manera conjunta y ese espacio pueda volver a ser acogedor, protector, deseado, un lugar donde todos puedan compartir desde lo que son, desde lo que sienten, y que no haya de por medio esos mecanismos de defensa que a veces aparecen para las personas LGBTI, que es aparecer con una mentira o inventar una vida falsa o alejarse de su familia, sino que estos elementos puedan ir desapareciendo en la medida que se pueda sentir la familia como un lugar seguro. Santiago, desde su experiencia, que obviamente cada persona es un universo, y en la experiencia de ustedes en FAUTS, ¿qué sienten las niñas, los niños, adolescentes cuando descubren, por ejemplo, que son lesbianas, gays o bisexuales? ¿Qué tan complejo es ese camino? Bueno, Juan, como lo mencionas, claramente es una experiencia individual que cada ser humano pues la asume o la vive de manera diferente, pero hay un gran porcentaje que coincidimos de personas LGBTI donde este proceso no es sencillo, es un proceso complejo en una sociedad que todos los días en los medios se refuerza o se había reforzado, afortunadamente pues está cambiando lentamente, pero antes había un asunto muy fuerte de señalar el hecho de ser LGBTI como un asunto desviado o enfermo o pecaminoso. Entonces, vivir en esa constante zozobra de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está mal en mí? Cuando uno tiene 12, 13, 15 años, sin poder contárselo a nadie, sin poder tener una persona que pueda guiarte, que pueda darte una mano, una voz de aliento, pues es complicado, ¿cierto? Entonces, es normal, lastimosamente, para las personas LGBTI en etapa adolescente, que su salud mental se vea muy afectada precisamente por el estrés y el ambiente de presión que viven por ese constante no encajar, no encontrar una mano amiga que te pueda guiar. Entonces, si uno asume este asunto de ser LGBTI y además le suma el proceso de la adolescencia, que es normalmente donde se hace ese reconocimiento, al menos del tema de la orientación sexual, pues es un asunto complejo, es un cóctel molotov que está listo para explotar y es un asunto que causa angustia. Entonces, la idea es poder mejorar esos entornos. Pero mientras eso no se haga, pues vamos a tener todavía niños, niñas y adolescentes que van a crecer todavía con este asunto de ser inseguros, de no encajar, de estar tristes y, por supuesto, todo lo que conlleva esto con afecciones a su salud mental. Y en ese caso también muchas familias pues tienen que, digamos, hay mucha tristeza porque tienen que renunciar a ese sueño que tenían en su hija o su hijo de pronto que quisieran que tuvieran una pareja heterosexual o un sueño que ellos tenían, se encuentran con que su hija o hijo es gay, bisexual, y ustedes a eso lo han llamado que también las familias viven un proceso de duelo. Eh, ¿Por qué la llaman ustedes un proceso de duelo? ¿Es porque existe también como una muerte de ese sueño o intención de la familia frente al proyecto de vida de sus hijos? Claro que sí, los padres de familia es natural que proyecten las expectativas propias a través de sus hijos. Se ha entendido que los hijos de alguna manera somos como la continuación de la existencia de los padres. Y esta idea que en sí puede parecer romántica y muy bonita, pues termina siendo peligrosa en la medida que restringe la libertad de los hijos, el poder de decidir autónomamente, el poder de tomar sus propias elecciones.
y de alguna manera eso nos ha pasado con temas de la sexualidad, ¿cierto? El hecho de ser heterosexual o el hecho de ser cisgénero, pues son la norma, es lo que está dentro de esas expectativas. Y cuando los padres se enteran que su hijo no es ni heterosexual ni cisgénero, ¿cierto? Aparece un asunto de duelo, un asunto de una renuncia a esas expectativas que se tenían, y a partir de eso nosotros, a partir de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, ella es una psiquiatra que dio a conocer una teoría en la cual hay una serie de pasos a partir de ese duelo emocional que se empieza a vivir, Y ¿cierto? una investigadora de la muerte muy importante. O sea, ella ha sido, digamos, se ha dedicado a estudiar temas de la muerte y del impacto que tiene en uno, en la persona que se va o, bueno, se muere. Y cuando están hablando ustedes del proceso de duelo, me imagino que eso tiene unos pasos. Retomamos ese modelo de Elizabeth Kubler, ¿cierto? Y al final adicionamos dos pasos más que, pues en este caso, como ese ser querido continúa vivo, ¿cierto? No se ha muerto, lo que ha cambiado o lo que ha muerto es esa expectativa que se tenía en extensión sobre ese hijo. Pues hay dos pasos adicionales, que ya son dos pasos alegres, festivos, son dos pasos que permiten ese recogimiento. Entonces, si quieres, Juan, te puedo contar como uno a uno cómo se va transitando por ese proceso. ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso es ese shock inicial, ¿cierto? Se enteran de esta noticia, de un asunto de sorpresa. Ese ser querido revela su orientación sexual o su identidad de género diversa, y pues el padre o la madre de familia se entera. Inicialmente hay un asunto sorpresivo, hay reacciones a veces un poco enérgicas, pueden ser de no saber qué es lo que está pasando, de no entender. A veces muchos se lo toman como, bueno, ¿esto es en serio o esto es broma? ¿Qué está pasando? Pero es un asunto inicial que nos impacta. Y muchas veces, digamos, la explicación también tiene que ver con una presión también de la población LGBT, que alguna se siente presionada, personas se sienten presionadas por salir del closet. Eso también me imagino que tiene un impacto en ese momento porque hay una presión interna, hay gente que le dice compártale a su familia. Y también seguramente en ese momento de shock es cuando la familia se entera por una amiga de la familia que le cuenta, oiga, vi a su hijo con un amigo, como le dicen, le vi con un amigo, pero es el novio. En ese momento de shock, ¿por qué hay personas que llaman eso salir del closet, Santiago? ¿Por qué salir del closet? Bueno, es una expresión coloquial acuñada de los Estados Unidos, en el cual pues es como dar a conocer lo que estaba oculto, lo que estaba en las sombras de alguna manera. Entonces, pues al español se tradujo de esa misma manera y se conoce el hecho de salir del closet como el hecho de revelar o dar a conocer su orientación sexual o su identidad de género. De hecho, pues para muchas personas LGBTI, en las cuales me incluyo, pues salir del closet es un asunto constante. Digamos que hay en nuestra sociedad un hecho de presumir la heterosexualidad o que las personas son cisgénero, pues toda la vida se convierte en un eterno salir del closet, en el trabajo, frente a los compañeros de la universidad, frente a un grupo que uno conoce nuevo, etcétera, etcétera. Pero digamos que de esos procesos, uno de los que termina siendo más complejos, pues termina siendo el de la familia, porque son personas con las que uno convive, con las que quiere y ama profundamente. Entonces ese hecho de salir del closet en familia es un asunto que causa sorpresa y que en muchos casos, como lo mencionabas, pues puede deberse a múltiples factores, o por decisión propia de la persona LGBT o por una situación azarosa de la vida en el cual esa noticia se descubre. Entonces, antes de irnos al siguiente paso, una de las recomendaciones sería para la familia, los amigos, las amigas, es en vez de preguntarle digamos, si es un hombre, no hay que preguntarle por la novia, hay que preguntarle por la pareja, digamos. Si te entiendo bien, es que para no asumir la heterosexualidad de las personas. O ¿cómo le recomendarías a una familia que nos está oyendo que quiera acompañar a sus hijas o a sus hijos en ese momento y que sea inclusivo hasta en la pregunta? Por supuesto, siempre es bueno pues, que sea posible usar, siempre va a ser posible usar palabras que no hablen del género
de la otra persona. Pues digamos que algo que nosotros, que lo describe muy bien una de las mamás de Fouts es, yo crié a mis hijos en la heterosexualidad, entonces siempre les dije, mi hijo, el día que usted traiga a su novia, el día que usted tenga una novia, haga, el día que cuidado con la novia, los papás de su novia. Entonces ella dice como, pues si yo lo hubiese sabido desde antes, hubiera tenido una formación como papá, como mamá, pues hubiera sido el hecho de usar la palabra pareja, ¿cierto? Es no presumir la orientación sexual del otro y a partir de eso, pues naturalizarlo con el hecho de una palabra neutra, como en este caso podría ser pareja, no presumiendo que la heterosexualidad es la norma, ¿cierto? Entonces, Perfecto. ese es un asunto que puede acompañar la formación de los hijos, porque pues al fin de cuentas el tema de los padres siempre va a ser educar en valores, en principios, y pues eso es indistinto de si se es heterosexual o homosexual, o si se es trans o si se es cisgénero. Segundo paso en ese proceso de duelo, Santiago. Listo, el segundo paso es la negación. Llega un momento de culpa, de miedo, de no saber, de enfrentarse al tema de lo desconocido. Entonces hay un asunto de, bueno, de esto yo no lo sé abordar. ¿Qué es esto tan extraño? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Cierto? Eso fue por, no sé, dejarlo ver chiquito los reinados. O eso es por pasar tanto tiempo con las tías. Empiezan a aparecer un montón de explicaciones sin sentido, muchas veces de ellas bastante traídas de los cabellos, que es buscando una aparente explicación de por qué la orientación sexual o la identidad de género no corresponde a lo que entre comillas se ha llamado esa normalidad, ¿cierto? Que es ser heterosexual o cisgénero, pero realmente no son orientaciones sexuales normales, sino que son las más comunes, como el hecho de ser diestro o zurdo. Lo más común es ser diestro, lo menos común es ser zurdo, pero exactamente es el mismo asunto con el hecho de ser heterosexual y homosexual. Y en esa negación es donde dicen, no, eso es una etapa que se le va a pasar, o dicen, no, está probando. O más adelante algo va a cambiar. Ese tercer paso es el momento del enojo, ¿cierto? Hay un asunto de, bueno, es una situación a la que me estoy enfrentando, estoy intentando buscar explicaciones que claramente no tienen sentido, que son los del paso anterior a la negación, así que este tercer paso llega como un asunto de rabia, ¿cierto? Un asunto de no saber qué es lo que pasa, de culparse a sí mismo, y ese de culparse trae un asunto eh, de rabia hacia la propia persona, hacia el propio padre de familia, pero también se proyecta esa rabia hacia otros miembros de la familia, ¿cierto? Incluyendo ese hijo o esa hija. Entonces hay un asunto de reproche, de explotar frente a cada conversación o cada que el tema vuelve a aparecer, ¿cierto? Lo hablamos en la semana, estamos tranquilos, no se ha hablado, pero el fin de semana vas a salir con tus amigos o con tus amigas, entonces hay un asunto otra vez de sospecha, el tema vuelve a aparecer en la conversación familiar, vuelve a ser presente y aparece ese asunto de la rabia, que es una situación, una emoción bastante humana, pero que en este punto se puede expresar de forma bastante violenta y puede estar incluso muchas palabras o muchas cosas que no quisiéramos decirnos entre familiares, ¿cierto? Que normalmente medias el asunto de querernos, amarnos, pero la rabia nubla esos sentimientos y aparecen unos sentimientos y unas expresiones bastante dolorosas. Bueno, el cuarto paso, que es la negociación, ¿cierto? Es un asunto de, bueno, ya me estoy dando cuenta que ese es un asunto que es real, pero llega el momento bueno, es un asunto de la incertidumbre, de lo desconocido. Bueno, yo acepto que seas gay, pero no traigas tus amigos a la casa. Yo acepto que seas trans, pero no te pongas esa ropa cuando salgas a la calle. Entonces empieza a haber como un asunto de ir y venir, ¿cierto? De sí pero no. Y se empiezan a hacer unos acuerdos entre las familias, entre la persona LGBT y su familia, que normalmente no es lo más adecuado porque lo que se busca es poder borrar o minimizar el asunto de ser LGBT, ¿cierto? Entonces, bueno, yo no acepto que vengan tus amigos esos que son como raritos, ¿cierto? Entonces hay un asunto de negociar el hecho de
de la casa hacia adentro es un mundo, pero de la puerta de la calle hacia afuera es otro. Usted verá, o sea, yo lo acepto desde que yo no lo vea, no lo sienta, no entienda o no conozca más allá de su vida afectiva y sexual. Ese es el cuarto paso. Finalmente llega un paso que es el tema del silencio, ¿cierto? Hay un asunto de rechazo, el tema no se habla, es una etapa bastante violenta y es precisamente porque el tema no vuelve a aparecer. Es un tema que se evita, no está, ya ni siquiera el tema de los acuerdos o de ese asunto de negociar funciona, sino que es un tema completamente ignorado. ¿Cómo estás? Te pregunto por temas del colegio, de la universidad, lo que sea, pero de tu afectividad, exactamente, no sale, se murió. El papá o la mamá entiende que este aspecto de su vida, de su hijo, es un asunto del que no se habla, ¿cierto? Ni siquiera con la naturalidad que se esperaba, ¿cierto? Es un asunto completamente clausurado. Y eso lleva a un último paso que dentro de esa curva que nosotros hemos denominado del paso de aceptación, pues está al final, que es la tristeza profunda. Y es un asunto de frustración, de depresión. Las personas que pasan por estos pasos y se quedan ahí en ese paso de tristeza profunda es complicado porque puede aparecer depresión, ¿cierto? Una depresión clínica incluso. Entonces, la recomendación normalmente a esos padres que ya están en esa etapa o los chicos que también pasan por esa etapa es buscar ayuda profesional, porque es muy complicado y es un asunto que ya excede la manera en la que se pueden manejar las emociones. Entonces, normalmente es necesario la compañía de un profesional. Una vez se llega a ese fondo, pues empieza la curva nuevamente a subir, ¿cierto? Digamos que las etapas que he mencionado, incluso las dos que faltan, esto no es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas pasan en ese orden por las etapas, sí, ¿cierto? O que una sea la consecuencia de la otra, sino que muchas veces las personas se pueden adelantar o incluso regresar en ese asunto de ir y venir, pues. ¿Cuáles son esos pasos que faltan? Listo, nos faltan dos. Uno es la aceptación. Es un asunto donde se empieza otra vez a reconstruir el vínculo, hay confianza, hay asimilación por ese padre de familia, se entiende y se empieza a pensar que, eso es un aspecto más de la vida humana, la sexualidad. Entonces, pues está bien preguntarle dentro de los límites de la racionalidad, de la confianza, pues a mi hijo o a mi hija amada, pues sobre ese aspecto. Bueno, ¿y tus amigos? ¿Y qué hacen? ¿Y quiénes son ellos? Y es un asunto de empezar a poder reconstruir nuevamente ese vínculo, para más tarde llegar a la plenitud, que es el último paso, es el octavo. Y ahí ya hay tranquilidad y naturalidad. Ya no tengo problema, en Navidad voy a invitar al novio o a la novia de mi hijo o de mi hija, o pues entiendo que a la fiesta con toda la familia extensa, pues va a ir mi hijo trans o mi hija trans con su identidad, con lo que se siente él o ella cómoda o cómodo y pues vamos a estar tranquilos, ¿cierto? Es un asunto de, ve, ¿y tú no tenías una hija? No, este es mi hijo tal. Y los papás y las mamás pueden volver a vivir con naturalidad el hecho de poder llamar a esa persona por el nombre o por el nombre que se siente identificado o por el hecho de tener una pareja del mismo sexo. Entonces, ese vínculo está completamente reconstruido, hay confianza y no es un asunto vergonzante que se tenga que ocultar o que se deba tener pena, sino que es un asunto donde todos podemos hablar tranquilamente. Gracias, Santiago. Estamos con Santiago Carvajal, es abogado y especialista en diversidad sexual. Después de esta pausa regresamos con él para seguir hablando de este tema y cómo los papás, las mamás, pueden ayudar a contribuir en sus hogares al respeto y a la inclusión. No se muevan, ya regresamos. Muy buenas noches, soy Juan David Aristizábal, esto es Conversaciones en Casa. Y hoy Santiago Carvajal nos ha hecho un recorrido de los pasos
de duelo y cómo se pueden llevar, caminar como familias cuando en nuestra familia hay una persona de la población LGBTI. Santiago, uno de los asuntos que has mencionado en esta entrevista tiene que ver con la importancia del lenguaje y las palabras. Y te quiero preguntar, dentro de lo que ustedes han estudiado, ¿qué impacto tiene para una niña o un niño cuando en su casa una mamá o un papá dice, por ejemplo, es que hay que llevar donde un especialista para que lo curen? Eso es las amigas o los amigos que lo están metiendo en cosas raras. Eh, ¿Qué impacto tiene eso en la vida de una niña o un niño cuando en su casa oye este tipo de comentarios? Pues Juan, es una situación complicada y angustiante para ese menor, niño, niña o adolescente. Porque pues finalmente los padres y madres es esos seres donde uno se siente acogido, acompañado, y algo que se siente desde lo profundo, que es la orientación sexual. Es un asunto que cada uno de los seres humanos descubre. Sentir ese sentimiento que es bonito, que es agradable, con el que se siente bien, ahora es tachado por ese padre o esa madre como un asunto que es indeseado, que es atribuible a un externo. Es complicado y puede llevar a los menores de edad, no solo a los menores de edad, también a las personas LGBTI en general, pues a estados depresivos que afectan su salud emocional. Y por lo tanto, pues muchas veces para salir de esos estados, pues es necesario el acompañamiento de ayuda especializada. Entonces, pues la recomendación en este punto siempre es a esos padres y madres es poder acompañar desde el amor, pero sin prejuicios, sin pensar en que las únicas posibilidades para la sexualidad de ese ser humano es la heterosexualidad o el hecho de ser cisgénero, sino que dentro de la diversidad humana, pues la sexualidad también es otro campo donde los seres humanos nos podemos expresar de múltiples maneras y esas múltiples maneras también están bien. Si una mamá o un papá está en esta etapa, quiere acompañar a sus hijos o a una de sus hijas o hijos en este proceso, pero en el colegio no es así. Siente que en el colegio existe bullying, que en el colegio existe algún tipo de rechazo. ¿Qué puede hacer un responsable de un menor de edad cuando, por mucho que la casa se esté haciendo todo el proceso con empatía, aceptación y afecto, en el colegio no? ¿Cómo puede un acudiente cuidar a su hijo de un colegio donde existe ese tipo de situaciones? Y no lo puede cambiar, no puede ir a pagarle otro colegio. ¿Qué pueden hacer ahí los padres y madres de familia? Claro, pues mira Juan, en Colombia, como lo mencionaba muy al inicio, digamos tenemos una de las legislaciones o uno de los marcos normativos que protegen a las personas LGBTI más poderosos de la región, ¿cierto? De alguna manera, las garantías del desarrollo jurisprudencial ha permitido que muchos aspectos de la vida de las personas LGBTI hoy tenga unas garantías importantes. Eso incluye, por supuesto, el hecho de los territorios escolares. Y desde la Ley General de Educación, por allá en los 90, se planteó que dentro de los currículos, en todos los niveles, pues es obligatoria la enseñanza de temas de diversidad, pues de más que de diversidad sexual y género, es de sexualidad en general, ¿cierto? Una educación sexual integral. Más adelante, con la aparición de la Ley Antidiscriminación, la Ley de Convivencia Escolar y la triste pero famosa sentencia de Sergio Urrego, el foco empezó a aparecer en temas de orientación sexual e identidad de género. Hoy hay muchas entidades del Estado que son competentes y garantes de los derechos de la población LGBTI en etapa escolar. Eso incluye las secretarías de educación distritales, municipales, departamentales, el Ministerio de Educación, pero también para actos de discriminación se puede acudir ante fiscalía o personería dependiendo de la magnitud de las conductas y quién las comete, si esta discriminación viene de los compañeros o si viene de los profesores o de las directivas de la institución educativa. Para cerrar hoy existen estas herramientas a la mano de los padres y madres de familia que quieren acompañar a sus hijos LGBTI, además pues es un deber y un llamado y una invitación a que así sea y los acompañen y los protejan,
pero que también sepan que el Estado, a través de sus instituciones, pues tienen el deber de garantizar los derechos de la población LGBTI en etapa escolar. Santiago, ¿y si las mamás, los papás no apoyan? En el colegio tampoco. ¿Qué hace una niña o un niño que siente que en su casa, en el colegio, lo están rechazando, discriminando? ¿Qué puede hacer legalmente? Listo, pues mira, legalmente hay mecanismos, ¿cierto? A través de las comisarías de familia, los niños, niñas y adolescentes pueden acudir para que sus derechos sean garantizados dentro de las familias. De la misma manera, también se pueden acercar dentro de las secretarías de educación a cualquiera de los niveles a hablar si la discriminación o el rechazo viene dentro de la institución educativa. Sin embargo, también si estos mecanismos son complicados, a veces pueden ser enredados para un niño, niña o adolescente, pues están las organizaciones de la sociedad civil, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Sentido. Nosotros desde FAUTS podemos brindar ese acompañamiento, ese asesoramiento para que se puedan enlazar y se puedan proteger a este menor que está en riesgo, sea dentro de su casa o sea en la institución educativa. Santiago, para terminar, ¿cuál es el mensaje a los padres de familia, las mamás, los papás, los adolescentes que nos están viendo? Yo tendría dos mensajes. El primero es, tenemos que seguir padres, madres, niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general abogando por una educación sexual integral, ¿cierto? Esto incluye temas de autoconocimiento, de diversidad, de afectividad, temas de anticoncepción, ITS, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de la sexualidad es un asunto amplio que tiene que ser enseñada en una sociedad que claramente es analfabeta sexual. Nosotros hemos crecido en ambientes donde la sexualidad ha estado recubierta de tabú, de miedo. Entonces la invitación es a todos a aprender sobre sexualidad, ¿cierto? Y a reclamarla y a exigirla. Ese sería el primero. Y el segundo, sobre todo para las personas LGBTI, es no tengan miedo. No tengan miedo, las organizaciones de la sociedad civil, el Estado tiene la obligación de acompañarlos y de proteger sus derechos. Y pues vivimos afortunadamente en una sociedad que está cambiando, pero tenemos que ser parte de esa transformación. Entonces, nunca dejen de ser, nunca dejen de brillar. Y aquí estamos todos y todas para acompañarlos en caso tal de que hayan problemas o dificultades en el camino. Santiago, gracias por enseñarnos hoy, por enseñarme y espero que nos veamos en una próxima oportunidad y se sabe que este programa lo tiene a la orden para que sigamos enseñando y haciendo pedagogía de estos temas. Muy amable, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, Juan David, muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz noche. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente invitada que nos va a contar y explicar la importancia del contenido, de la narrativa, del uso de imágenes poderosas para enseñar sobre valores, sobre retos y sobre diversidad. No se muevan. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Y esto es un cambio de set total porque vamos a hablar precisamente del poder audiovisual, de cambiar las narrativas, los lugares, las historias para poder expresar una nueva historia. Y por eso tenemos el placer de estar con Vanessa Ford hoy con nosotros en Conversaciones en Casa para hablar de contenido y hablar de el poder que tienen las historias, los proyectos audiovisuales para cambiar la narrativa y la historia de una sociedad. Ella ha sido creadora y guionista, ha participado en cientos de proyectos en distintas cadenas de televisión a nivel global. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Canal Capital y arranquemos por una pregunta básica para nuestra audiencia es ¿quién es Vanessa Ford? Mira, esta pregunta tiene que ver con una idea que es una persona que está siempre buscando cambiar su mirada del mundo, dudar de las cosas que está segura.
para escuchar a las personas con todo el cuerpo, con todos los sentidos. Una persona que está siempre haciendo la investigación de la vida y viviendo, experimentando, para que así a la de vivir pueda hacer bien su trabajo. Creo que es esto que es Vanessa Forte. Vanessa, quisiera que le explicáramos por qué los productores audiovisuales tienen tanta responsabilidad en una sociedad. Entonces, esto a lo largo de nuestra vida contemporánea, esto está cada vez más fuerte, ¿no? Y ahora ainda, aún con la situación de la pandemia, todavía más. Entonces, lo que pasa es que estamos siempre inspirando nuevos sentidos para la vida en sociedad, para el sentido de la colectividad, el sentido de crear invención e inventar las cosas de la vida, la mirada de la vida. Entonces, tenemos que cuidar mucho de nuestros prejuicios, entonces, para no compartir y no difundirlos. Entonces, nuestra responsabilidad es muy, muy larga y por esto tenemos que siempre estar en un estado de formación y de investigación de todo. En Colombia y en varios países de América Latina hay una discusión alrededor de los estereotipos de identidad racial, de género, que se presentan en la televisión, en la producción de contenidos. Una persona afro, digamos, le generan un estereotipo de personalidad con unos tipos de trabajo. A una persona homosexual, digamos, le hacen un estereotipo de un tipo de persona, sea afeminada o muy masculina. ¿Por qué es tan difícil o por qué es que todavía muchos productores audiovisuales, guionistas, se siguen pegando de esos estereotipos a la hora de hablar de personas de algún tipo de identidad de género, algún tipo de identidad racial? ¿Por qué seguir apegando a esos estereotipos? Hay muchas dimensiones de respuesta para su pregunta. Una de ellas es que los contenidos históricamente son hechos por personas que tienen una calidad de vida, una calidad de hegemonía, los blancos, los hombres, y esto también se configura en fetiches involucrados con la mirada de esta perspectiva. Entonces, hay otras cosas también que cuando creamos una historia, una narrativa, tenemos que siempre cuidar de cómo circunscribir la historia de manera que la contextualización sea presentada para que dentro de la narrativa logramos hacer junto con la audiencia todos sus cambios, los cambios del personaje. Pero cómo circunscribir un personaje, una vida, un modo de vivir, esto tiene que ser cuestionado porque ahí hay muchas cosas de justicia social, las cuestiones que tratamos como un dato, pero esto tiene muchos problemas en la sociedad. Entonces la persona que es una persona negra casi siempre está en el fetiche de la pobreza. La cuestión de los transgéneros siempre está asociado a una vida marginal. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? Porque hay como una influencia muy, muy larga, muy grande de difusión de estas ideas. Entonces tenemos que circunscribir estos contextos, estos personajes para hablar de los estereotipos, y esto es nuestro desafío contemporáneo más grande, porque esto es una de las cosas más difíciles de hacer la narrativa, pero esto que hace de una manera artesanal, profunda, y tenemos que investigar y crear políticas públicas, de crear equipos pluriversos que tienen personas
blancas, negras, personas trans, para que podamos hacer este cambio de estereotipos de mi mundo. Hay un reto de las producciones hoy en día es poder hablar y, digamos, hacer mayor profundidad en los temas de sexualidad y diversidad de género. Pero hay algunos madres y padres de familia que creen que no debería hacerse porque los niños no entienden de eso inspira o motivaría a conductas promiscuas, digamos, dentro de las críticas que hacen algunas madres o padres de familia. ¿Por qué cree usted que es tan importante hablar de sexualidad, diversidad de género en contenidos audiovisuales? Yo creo que esta mirada, esto pasa mucho acá en Brasil, también incluso en la dimensión del gobierno, que estamos en un gobierno muy conservador, y hay una idea de control de nuestra complejidad. Los niños y las niñas, los jóvenes y todos nosotros somos personas complejas, y nuestra complejidad tiene que ver no solo con la construcción de nuestra subjetividad, pero también cómo interactuamos con los otros en la sociedad. Entonces, cómo mostrar esta diversidad tiene que ver con esta construcción psíquica, la construcción de nuestra sexualidad, la construcción de los sentidos y de la manifestación del género, pero también, y tal vez más importante en la dimensión de los niños, es la comprensión de esta diversidad, para que no se quede en un espacio muy pequeñito de comprensión de la vida de la sociedad. Y hay otro tema muy importante acerca de esto también, hablar de otros, estoy solo eligiendo algunos por acá, que es el tema de la violencia contra los niños. Acá en Brasil, por ejemplo, esta cuestión que está involucrada en el discurso de los conservadores, ponen la familia en este espacio divino de seguridad y todo, pero hay un dato muy largo acá en Brasil, que la violencia contra los niños y contra los jóvenes se pasa dentro de las casas, junto con las familias. Entonces tenemos que hablar sí sobre sexualidad en ese sentido de protección de los límites del cuerpo, de los límites acerca del cuerpo de los niños y todo. Entonces, este tema es un tema muy largo y tenemos que tener coraje y honestidad para tratar de ellos, porque tiene que ver con la construcción de la libertad, de la subjetividad, pero también de la seguridad, de contra estos datos muy alarmantes de violencia contra los niños y los jóvenes. ¿Usted cómo le habla a los niños, niñas, adolescentes en esos contenidos sobre sexualidad y diversidad? ¿Cuál es como el plan que usted ha utilizado en sus producciones para poder acercarse a esta audiencia y poder tener profundidad y también respetar las diferencias que existen de edades y de la propia exploración de cada etapa de la vida? Sí, hay distintas abordajes, ¿no? Creo que este tema de las edades, si pensamos como un contenido para los chicos más chiquititos, como que articulamos con otros temas, con otras cosas. Acá en Brasil hay una necesidad de salud pública para hablar sobre eso. Entonces, tienen muchos canales públicos que están haciendo y también como mezclados entre público y privado, como Canal Futuro y otros. Y hay también para niños más grandes cosas, la construcción de personajes complejos, niños complejos, que así como presentamos dimensiones que sea no de una mirada pedagógica, pero de contexto, dónde estos niños están, cuáles son sus problemas y cómo podemos interactuar, hacer esta interlocución con los niños de
de esa 11, lo que están pasando ahí, cuáles son sus complejidades sociales, culturales. Entonces, no tiene un modelo, tiene que pensar acerca del contexto, acerca del objetivo. Yo personalmente creo mucho en las narrativas, en la construcción de personajes fuertes y fuertes con una dimensión de 360 grados que puede presentar esta complejidad incluso para los niños. Tenemos muchos ejemplos mundiales y creo que la creatividad del abordaje también es muy importante y la problematización, la interseccionalidad acerca de esto y sacar una mirada pedagógica, ¿sí? Tiene que ser creativa. Si una mamá o un papá quiere escoger contenido de este tipo para que puedan reflexionar sus hijas o sus hijos, ¿dónde buscar? ¿Cuál es el mejor lugar o cómo buscar ese contenido? Yo entiendo estas preguntas que buscan ejemplos como absolutos, pero no tenemos, ¿sí? Tenemos tenemos algunas producciones incluso en players como Netflix, tenemos producción del canal Capital, de los otros canales de Colombia, tenemos como algunas producciones en estas players multinacionales como a la de Netflix, tenemos Amazon. Entonces, y tiene audiovisual y tiene cosas muy complementarias también en literatura, y que yo incluso investigo mucho acerca de la literatura para hacer las cosas en audiovisual. Entonces, mi indicación tal vez sea un interés no absoluto para buscar un ejemplo. La diversidad de abordajes es muy importante también para entender esto de una manera compleja. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conversaciones en Casa, en Canal Capital. Te deseo una excelente noche y este espacio, sabes que bienvenida para otra oportunidad para seguir entendiendo mejor sobre contenidos y la importancia que tienen en la hora de educación de sexualidad y de género. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Y ustedes, nos vemos en 8 días en otra conversación precisamente de educación sin tizas ni tablero. Esto es Canal Capital, soy Juan David Aristizábal y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche.